El término cultura se remite a muchos significados. Se convierte en un vasto universo lleno de infinitas definiciones atravesadas por campos como la filosofía, antropología y sociología. La cultura radica en las prácticas sociales, tradiciones, costumbres, creencias y en la interacción social que se desarrolla en un determinado territorio por los diversos colectivos sociales, dando así paso al término identidad. La cultura también define nuestro accionar frente a la vida, permite la comprensión y el entendimiento del espacio en el que desarrollamos la vida misma. Y es por esto que se vuelve indispensable para nuestra existencia humana entenderla, y a partir de allí podríamos dar una definición de nosotros mismos. Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, a modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias. La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y la actividad propia de la sociedad en su conjunto. Dichas manifestaciones constituyen parte integral de la identidad y la cultura. Comprender el territorio se vuelve un concepto teórico y metodológico que explica y describe el desenvolvimiento espacial de las relaciones sociales que establecen los seres humanos en los ámbitos culturales, sociales, políticos o económicos. La comprensión del territorio no solo permite entender las identidades sociales, sino también enfocar adecuadamente los fenómenos del arraigo, del apego y del sentimiento de pertenencia socioterritorial, como lo afirma el sociólogo paraguayo Gilberto Jiménez. El territorio es un desarrollo de lo espacial, es decir, el espacio se vuelve territorio cuando los habitantes de dicho espacio se apropian de este. El territorio es nuestro espacio apropiado. Los territorios son mucho más que entornos físicos, expresiones y culturas que dan paso a la construcción de la identidad. Un grato saludo para todas las personas que nos están acompañando. El día de hoy vamos a compartir con ustedes un conversatorio para hablar acerca de las dinámicas territoriales y culturales como patrimonio a cargo de los estudiantes de gestión cultural. El día de hoy nos acompaña Jorge Eliezer Cano, que es ingeniero agrícola y docente, además de músico, y Juan Bernardo Ortiz, que es abogado y también hace parte del colectivo cultural Esquina Rota del municipio de Andes. Ellos son uno de los invitados muy especiales porque son integrantes del grupo de música andina Ecos del Sol del municipio de Andes. Entonces, a propósito, para hablar de todas las tradiciones, de la música, de los sonidos, de la ancestralidad, qué más que ellos que nos puedan compartir de su experiencia a través de su trayectoria musical. Entonces, para empezar, vamos a recordar que es bastante conocido que la riqueza de la cultura latinoamericana implica la unión de diversas tradiciones, de diversas culturas, que hemos visto pues con toda la parte de todas las comunidades indígenas que abarcan todo nuestro territorio. Entre ellas se encuentra una variedad de saberes y sonidos tradicionales, ancestrales, propios de los pueblos originarios. Pero hablando en el campo específico de la música, queremos empezar, por ejemplo, que Juanber nos hable de qué son los sonidos ancestrales. Bueno, un grato saludo para todas las personas que podemos compartir acá. Más allá de poder decir qué perciben las personas cuando escuchan un sonido, cuando se realiza con un instrumento como una herramienta o un sonido que es completamente digitalizado, pensaría yo que es importante
enfocarlo desde la enacción de las tradiciones, es decir, cómo todos los conocimientos que existen a través de todas las culturas pueden tener un punto en común o van enfocados a desarrollar o a o a resolver las necesidades colectivas que tiene una comunidad. Y es ahí donde entra la música a manifestarse, o sea, hace parte de un sinnúmero de situaciones que pasan en la vida diaria, y los sonidos o los instrumentos que puedan hablar de eso, que puedan transmitir todas esas cosas que existieron en el pasado, que existen ahora y se repiten, o lo que queremos tener como sociedad. Pienso que es ahí el punto donde entran los sonidos a tener esta denominación, porque hablan de las evocaciones y de los sentires más profundos del humano y lo conectan con su territorio, con su contexto. Entonces, pienso yo que los sonidos ancestrales son todas esas músicas o todas esas expresiones que nos llevan a nosotros a recordar el arraigo natural que tenemos con la naturaleza. Sí, Juanber, es verdad. Entonces, cada una de las culturas, de acuerdo a su demografía, han desarrollado esos sonidos, digamos, de acuerdo a los materiales que nos ha dado la tierra, según, digamos, el tipo de maderas, de ciertos frutos. Entonces, cada una, digamos que ha convertido, digamos, su visión del mundo, su visión de su territorio, y ha desarrollado todo este tipo de instrumentos que ahora podemos ver. Entonces, Juanber, ¿por qué crees que son importantes esos sonidos ancestrales justamente en el territorio? ¿Se hacen también parte de esa identidad de cada comunidad? Bueno, en un primer momento creo que es importante reconocerlos y aceptarlos, respetarlos. Primero porque estamos bajo un sistema educativo que nos forma desde la autoridad, o sea que no nos prepara mucho para enfrentarnos a lo diverso, a lo diferente. Entonces tenemos esa manía de concebir al otro solo porque tiene una tradición diferente, y entonces desde ahí se crea un simbolismo que nos separa como sociedad y nos pone en una burbuja desde el individualismo, que creo que es uno de los grandes logros de algunas economías, por ejemplo, algunos sistemas de vida. Y en nuestro territorio es importante reconocerlo porque, primero porque como mestizos habitamos el territorio ancestral de una comunidad indígena muy importante para Colombia, que son los Embera Chamí en una porción y los Embera Catío en otro lugar de nuestro territorio, y son ellos los guardianes entonces de esos sonidos ancestrales. O sea, su lengua materna es la comunicación viva con los ecosistemas y con las diversas formas naturales que hay acá. Alguna vez un abuelo decía que cuando muere una lengua materna, muere también una fracción de comunicación de la naturaleza. Y tiene todo el sentido porque ahí es donde confluye entonces la importancia de reconocer los sonidos ancestrales, las tradiciones ancestrales, como esa forma de comunicación directa con el entorno que nos abastece de todo. Sí, Juan, pero es verdad, porque digamos que esa música que se ha ido generando y transformando también, digamos que ha sido el medio, obviamente, de expresar la cultura, los pensamientos, la conexión, digamos, con esos dioses que cada una de las culturas ha creado, o con la que se ha pues integrado y se ha transformado. Pero también sabemos que, digamos, es todo este tipo de manifestaciones culturales también se han ido permeado con el paso del tiempo de otras creaciones, también expresiones artísticas, musicales, que se han creado por todo el mundo, digamos como el jazz, el rock, el bolero.
Entonces, digamos que conservan muchas cosas de sí mismas, conservarlas se ha vuelto pues como también una especie de patrimonio, porque digamos que es una riqueza que se combina con también todas las formas de danza, las formas de vestuario, entonces digamos que se convierte en algo muy, muy propio, aunque a veces se hayan vuelto como, digamos, un poco combinadas o permeadas por estas otras tradiciones. Entonces, Eliezer, en este caso yo te quiero preguntar, para ustedes, ¿qué importancia o sentido tiene esta música? Como pues, en la música andina, la música ancestral, como medio de manifestación que expresa. Laura, muchas gracias. Un saludo para todos. Bueno, hay que entender que la música es un sentir, es una forma de leer el entorno que nos rodea, de leer la gente que vive en ese entorno y que de alguna manera transforma ese entorno o el territorio en el cual perviven. En ese sentido, esta música, la música andina, tanto en la forma que tiene como en la estructura, como está organizada, refleja precisamente ese sentimiento, ese sentido. Creo que de alguna manera la música andina evoca la simplicidad de la vida de la gente, de los campesinos, de los que labran la tierra, de los indígenas, de los obreros. En ese sentido, la música como tal evoca las cosas simples, cotidianas que se viven en un territorio. Evoca, por ejemplo, el fogón, ese espacio mágico que es la cocina en el campo, el fogón de leña y la familia reunida en torno a ese fogón de leña, que comparten en la mañana o en la noche un chocolate y que a través de las vivencias que han tenido, la verbalización de esas vivencias cotidianas de la labor del campo, van construyendo lo que nosotros hoy denominamos la identidad y que en el futuro será precisamente lo que llamaremos la historia. Entonces creo que en ese sentido la música andina expresa y quiere mostrar o mantener un lazo entre lo que es antiguo y lo que es nuevo, y a través de ese lazo pues mantenernos unidos a nosotros con lo que es la naturaleza y con el universo.
digamos que toda la música también es el reflejo de las cotidianidades de los pueblos, digamos, en el quehacer, el día a día. Entonces, también a partir de eso que usted nos cuenta, hay algo que es una realidad para muchos territorios y es el tema de las protestas. Creo que ustedes se dieron cuenta que por estos días en Santiago de Chile pudimos ver manifestaciones donde varios grupos se unieron para cantar. En este caso me refiero a los miembros de la agrupación Inti Illimani, donde cantaron su famosa canción El pueblo unido jamás será vencido. Esta canción es de el autor Santiago Ortega y digamos que se convirtió como un símbolo, digamos, no de desacuerdos, sino de solidaridad, donde ellos se unieron a través de este canto a mostrar, digamos, a toda la problemática que están viviendo en su territorio. Entonces, a partir de esto, profe, también para usted va la pregunta, ¿qué papel ha jugado esta música, la música ancestral, la música andina, en la configuración de identidad y pensamiento latinoamericano? Laura, creo que es importante entender que el origen indígena y campesino que tiene esta música en particular lo ha cargado durante la historia de una cantidad de sentimientos, no solamente de la alegría y la tristeza que viven las personas, sino además de la justa rebeldía de los pueblos olvidados y oprimidos que ha dejado este sistema global capitalista. Todos conocemos de la historia del siglo pasado, de las dictaduras militares que se dieron en América Latina y de las dictaduras democráticas que hoy todavía existen en muchas partes del mundo, incluyendo a Colombia. La música en esos espacios se convirtió en un elemento de agitación política, de un llamado a la gente a rebelarse. Hoy todavía, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, la música está cumpliendo mucho de ese papel. Pasando, en general, esta música pasando desde expresar los sentimientos más puros del ser humano, el amor, la ternura, en grupos, por ejemplo, como Savia Andina o como Jarcas, que le cantan a estos temas, pero hubo, por otro lado, corrientes de músicos de la canción social latinoamericana que se expresaban en grupos como Quilapayún, Inti Illimani o Iyapu, en donde su militancia cultural abierta los llevaba a plantear esas ideas de carácter político y que se retoman, como tú decías, en movimientos como los que hubo en Chile. Creo que entonces la música es un espejo de las vivencias de las gentes y que ella de alguna manera expresa la relación que existe entre las gentes y sus gobernantes, el Estado y los gobiernos e incluso sus propios semejantes. Así es, profe, la música finalmente nos ha permitido conectarnos con muchos matices, desde la lucha, desde nuestras expresiones más profundas. Entonces, además de todo ese enfoque de protesta, de política, también quiero retomar a ese sentir y ese encanto que ha tenido la música ancestral y la música andina, para que también nos compartan un poco acerca de esa magia que nos transmiten todos estos instrumentos que ustedes pueden observar, todas estas cuerdas, estas flautas. Entonces, por eso, Juanper, quiero preguntar también, para ustedes o para ti, ¿qué te hace sentir, qué te transmite, qué te generan este tipo de instrumentos cuando los tocas? Bueno, lo que dicen los instrumentos de música andina en su conjunto debe mirarse dependiendo de la época, porque los instrumentos de la música andina han tenido una evolución y una transformación muy muy grande desde la época prehispánica y hasta el contacto con todos los continentes. Han pasado muchas cosas, entonces los instrumentos de las flautas y las percusiones indígenas, cuando encontraron su fusión con los instrumentos de cuerda frotada y demás, se generó un nuevo catálogo de sonidos, por decirlo así,
y también fue entonces mirar cómo la aplicación del conocimiento, como decíamos ahora, se materializa desde muchas formas. Entonces, depende de la época en la que respondamos esa pregunta, porque antiguamente esta música evocaba mucho las cosmogonías de los pueblos nativos, y como decía Eliezer ahora, dependiendo de las circunstancias socioculturales, eso es lo que canta la música. Entonces, en nuestro contexto suramericano aparecen nuevos instrumentos como el charango, como la bandola, se transforman también las flautas, las quenas, para tocar en una escala universal, por así decirlo, y aparecen grupos como el grupo Putumayo de acá de Colombia, que refleja todo el pensamiento de la cosmogonía amazónica, o aparecen grupos como el que decía el profesor Eliezer de Villapu, que hace denuncias sociales a través de la historia, y es una música que no para de evolucionar. Los nuevos grupos también dan fe de eso y dan la muestra de que la inspiración a través de estos instrumentos es muy grande, y para decirlo simplemente es el sentir del cotidiano de los invisibilizados, por así decirlo. Esta música de alguna manera evidencia también que en el mundo de los hombres pasan cosas, y a eso pienso yo que le canta la música. Creo que desde las epistemologías del sur, que es como las filosofías que vienen planteando desde acá en nuestro territorio latinoamericano, autores como Orlando Falsborda, que nos dan el concepto del sentipensamiento, nos conectan aún más con eso, o nos dan argumentos para decir que la música es eso esencial. Y entonces viene Víctor Jara y nos dice que él no quiere cantar por cantar ni por tener buena voz, sino porque su guitarra tiene sentido y razón. Entonces es como un llamado a la conciencia también para que nos nutramos, y ese es el conocimiento. Aquí en las músicas se pueden materializar historias, se pueden materializar pensamientos, se pueden materializar conocimientos, y creo que la música andina va muy ligada a la transmisión de lo esencial de las comunidades. Así es, Juanfer, ha sido muy valioso lo que nos han compartido, y creo que se extiende esa invitación a todas las personas que nos están viendo en este momento a que se antojen por escuchar y saber más acerca de la música andina, porque ya sabemos que tiene todo un mundo, un contexto y un sentido. Muchas gracias por compartir sus saberes. Entonces invitamos también a las personas a que sigan disfrutando de la música andina que nos está compartiendo en este momento Ecos del Sol. Muchas gracias. Muchas gracias.
bajando, partiendo la montaña en dos desde lo alto. Viene bajando, sí, viene bajando, haciéndose impetuoso e imparable mientras golpea las rocas a su paso, mientras de finos hilos construye su caudal para hacer suyo el tiempo y el espacio, y los montes, las aves, la hojarasca y la vida ritual del campesino que comienza temprano en la montaña. Viene bajando, sí, viene bajando, y el crepitar fogoso de su cauce llama a la vida que salta entre las rocas y las lianas, que hace sus nidos en medio del bambú, de los peñascos. Ayer te vi enfurecido, desafiante, reclamando a gritos lo que es tuyo, lo que te quitan sin pedir permiso, lo que te vierten cuando estás dormido. Ayer te vi llorando como a un niño, desprevenido y huraño en su mirada, y hoy vuelvo a ti para dormir tranquilo en tu regazo, con ese sonido que arrulla y alucina, antes de que te vayas en medio del verdor opaco de la montaña, que partida en dos se va contigo de la mano, Río San Juan.
Somos 5.000 aquí. En esta pequeña parte de la ciudad somos 5.000. ¿Cuántos somos en total en las ciudades y en todo el país? Somos aquí 10.000 manos que siembran y hacen andar las fábricas. Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura. 6 de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas. Un muerto, un golpeado como jamás creí que se podría golpear a un ser humano. Los otros 4 quisieron quitarse todos los temores. Uno saltando al vacío, otro golpeándose la cabeza contra el muro, pero todos con la mirada fija de la muerte. Qué espanto causa el rostro del fascismo. Llevan a cabo sus planes con precisión artera sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas. La matanza es acto de heroísmo. ¿Es este el mundo que creaste, Dios mío? Para esto tus 7 días de asombro del trabajo. En estas 4 murallas solo existe un número que no progresa, que lentamente querrá la muerte. Pero de pronto me golpea la conciencia y veo esta marea sin latido y veo el pulso de las máquinas y los militares mostrando sus rostros de matrona lleno de dulzura. Y México y Cuba y el mundo que griten esta ignominia. Somos 10.000 manos que no producen. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente. Canto, qué mal me sales cuando tengo que cantar espanto. Espanto como el que vivo, como el que muero. Espanto de verme